Sin tener a dónde ir y con 5 hijos temblando de frío a su lado, ella hizo lo impensable. Cruzó la reja de la mansión que el pueblo juraba que era prohibida, un lugar al que nadie se atrevía siquiera a mirar, mucho menos a entrar. Pero lo que esperaba encontrar allí no se comparaba en nada con lo que realmente encontró, algo vivo, oculto, olvidado, algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Puedes imaginar la desesperación de una madre obligada a elegir entre morir afuera o enfrentar al monstruo que todos aseguraban que vivía allí dentro? Parece imposible creerlo, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque la verdad detrás de aquella mansión va a sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepara tu corazón, porque lo que ella descubrió aquella noche te acompañará hasta el final de este video. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo de 1928 en San Miguel del Cerrado, un rincón olvidado entre las montañas áridas del norte de México, transformando el camino de tierra en un río de lodo espeso y traicionero. María del Carmo bajó de la carreta con las piernas temblorosas, no por el frío que calaba hasta los huesos, a pesar del rebozo raído que cubría sus hombros, sino por la visión desoladora que se alzaba ante ella como una sentencia de muerte. El carretero, un hombre de pocas palabras y mirada esquiva que había cobrado las últimas monedas que le quedaban a la viuda, ni siquiera se bajó para ayudarla con el pequeño baúl de madera que contenía todo su pasado. Simplemente lo empujó hacia el barro, escupió a un lado y azuzó a las mulas para alejarse lo más rápido posible de aquel lugar maldito, dejando a María sola en medio de la tormenta, frente a una herencia que parecía más un castigo divino que una bendición terrenal. María se quedó inmóvil bajo el aguacero, sintiendo cómo el agua helada se mezclaba con las lágrimas calientes que se negaba a dejar correr, observando la propiedad que el notario le había descrito con palabras vagas y evasivas en la ciudad. No era una hacienda, ni siquiera una casa decente. Era una tapera, un jacal de adobe y piedra que parecía estar derritiéndose bajo la lluvia, con el techo de paja podrida cediendo en varios puntos y las paredes inclinadas como si estuvieran cansadas de sostenerse en pie. La vegetación del monte había reclamado el terreno, con enredaderas espinosas abrazando la estructura como dedos esqueléticos que intentaban asfixiarla, y el viento silbaba a través de las ventanas sin cristales, produciendo un lamento agudo que erizaba la piel y que parecía advertir a cualquier intruso que diera media vuelta y huyera mientras todavía tuviera aliento en los pulmones. Sin embargo, el miedo era un lujo que María del Carmo no podía permitirse, pues la alternativa era regresar a la ciudad para mendigar en las calles donde su marido había muerto de fiebre hacía apenas 3 meses, dejándola sin nada más que deudas y un apellido que nadie respetaba. Con un suspiro que le dolió en el pecho, agarró el asa de su baúl y comenzó a arrastrarlo por el lodo, avanzando con dificultad hacia la entrada de la tapera, mientras sus pies descalzos se hundían en la tierra fangosa que parecía querer tragársela entera. Cada paso era una lucha contra el instinto primitivo que le gritaba que aquel lugar no estaba vacío, que el aire estaba cargado de una energía estática y pesada, y que los ojos invisibles del monte estaban clavados en su nuca, observando cada uno de sus movimientos con una paciencia depredadora que le helaba la sangre. Al llegar al umbral, María tuvo que empujar la puerta de madera hinchada con todo el peso de su cuerpo, sintiendo cómo las bisagras oxidadas gemían con un chirrido que resonó como un grito de dolor en el silencio de la tarde. El interior de la casa estaba en penumbras, iluminado apenas por los relámpagos que cruzaban el cielo, y el olor que la golpeó no fue solo el de la humedad y el encierro, sino algo más antiguo y perturbador, un aroma dulce y metálico que le recordaba a la cera de las velas quemadas y a flores marchitas dejadas en un velorio olvidado. El suelo de tierra batida estaba seco en algunas partes, protegido por lo que quedaba del techo, y allí, en medio de la sala principal, había muebles rústicos cubiertos por una capa de polvo tan gruesa
que parecía una segunda piel, intactos, como si sus dueños se hubieran levantado y salido un día para nunca más volver. María soltó el baúl y se abrazó a sí misma, tratando de controlar el temblor de sus manos, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad y recorrían el espacio con una mezcla de curiosidad y pavor. Había una mesa de madera maciza en el centro, con 3 sillas volcadas como si hubieran sido derribadas con prisa o violencia, y en un rincón una alacena con puertas de malla de alambre que dejaba ver algunos frascos de vidrio vacíos que brillaban fantasmagóricamente con cada destello de la tormenta. Lo más inquietante, sin embargo, no era el desorden, sino la sensación opresiva de que el tiempo se había detenido allí adentro, congelando un momento de terror o huida que había quedado impregnado en las paredes de adobe, susurrando historias que nadie en el pueblo se había atrevido a contarle cuando mencionó hacia dónde se dirigía. Decidida a no dejarse vencer por su propia imaginación, María buscó en su baúl un cabo de vela y unos cerillos, encendiendo una llama pequeña y vacilante que apenas lograba empujar las sombras hacia los rincones más lejanos de la habitación. La luz dorada reveló detalles que la oscuridad había ocultado: manchas oscuras en el suelo cerca de la chimenea apagada, marcas de uñas en la madera del marco de una puerta interior que llevaba a una habitación trasera, y un silencio absoluto que no era natural, pues ni siquiera el ruido de la lluvia parecía penetrar con fuerza en aquel espacio, como si la casa existiera en una burbuja aislada del resto del mundo. María sabía que debía limpiar un rincón para pasar la noche, pero sus músculos estaban tensos, preparados para correr o luchar ante cualquier amenaza que pudiera surgir de la negrura que la rodeaba. Se dirigió hacia la chimenea con la intención de hacer un fuego, aunque sabía que encontrar leña seca sería imposible, y fue entonces cuando notó algo que la hizo detenerse en seco, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo. Sobre la repisa de piedra de la chimenea, cubierto de polvo y telarañas, había un pequeño altar improvisado con figuras de santos descabezados y velas negras consumidas hasta la base, dispuestas en un patrón que no pertenecía a ninguna oración que ella conociera. No eran imágenes de devoción, sino de desesperación, colocadas allí por alguien que había buscado protección contra algo terrible y que, a juzgar por el estado de la casa, había fallado estrepitosamente en su intento de salvarse o de salvar a quienes vivían allí. María sintió el impulso de salir corriendo, de enfrentarse a la tormenta y a los peligros del camino antes que pasar un minuto más en aquella casa que apestaba a tragedia, pero la imagen de su propia miseria la ancló al suelo. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía a nadie. Aquella tapera, con todos sus horrores sugeridos y sus sombras danzantes, era lo único que se interponía entre ella y la muerte por inanición. Con una respiración profunda que le llenó los pulmones de polvo antiguo, barrió las figuras rotas del altar con un gesto brusco de su mano, negándose a aceptar la superstición como dueña de su destino, y se dispuso a acomodar sus pocas mantas en el suelo, cerca de la entrada, donde la sensación de claustrofobia era un poco menos asfixiante. La noche cayó sobre el monte con una rapidez brutal, tragándose la poca luz grisácea que entraba por las ventanas y dejando a María sumida en una oscuridad casi total, rota solo por la vela que se consumía rápidamente. El sonido de la lluvia comenzó a amainar, transformándose en un goteo rítmico y enloquecedor que caía desde las vigas del techo, pero fue entonces cuando el verdadero sonido de la casa se hizo presente. No era el viento, ni el asentamiento de la madera vieja. Era un sonido bajo, constante, como un rasguño suave que provenía de algún lugar profundo, quizás debajo del suelo de tierra o detrás de las paredes de adobe, un sonido que sugería que ella no era la única alma viva respirando bajo aquel techo podrido. María se quedó paralizada en su improvisada cama, con los ojos abiertos de par en par, clavados en la oscuridad, aferrando contra su pecho un viejo crucifijo de plata que había pertenecido a su madre. El rasguño se detuvo por un momento, creando un silencio expectante que era aún peor que el ruido, y luego se escuchó algo diferente,
algo que hizo que la sangre se le helara en las venas y que el vello de sus brazos se erizara. Un suspiro largo y profundo, exhalado justo al otro lado de la puerta de la habitación trasera, la única que ella no se había atrevido a abrir. Alguien o algo estaba allí parado en la oscuridad esperando, escuchando su respiración entrecortada, y María comprendió con terror absoluto que la soledad que tanto temía no existía en aquella casa. Estaba acompañada, y su compañía llevaba años esperando en la oscuridad. El miedo inicial se transformó en una vigilia agonizante, donde cada crujido de la madera hinchada por la humedad parecía un paso furtivo acercándose a su lecho improvisado en el suelo. María del Carmo no durmió esa noche. Sus ojos permanecieron abiertos y secos, escudriñando las sombras que bailaban en las paredes cada vez que la llama de la vela oscilaba por las corrientes de aire que se colaban sin permiso. Aferraba el crucifijo de plata con tanta fuerza que los bordes del metal se le clavaron en la palma de la mano, dejando una marca roja que ardería al día siguiente, pero ese pequeño dolor físico era lo único que la mantenía anclada a la realidad en medio de aquella atmósfera opresiva. El suspiro que había escuchado no se repitió, pero su eco permaneció flotando en la habitación, una presencia pesada y muda que parecía evaluar su resistencia, esperando a que el cansancio quebrara su voluntad para volver a manifestarse con mayor intensidad. Cuando el amanecer finalmente rompió la negrura con una luz grisácea y enfermiza, la casa reveló su verdadera naturaleza. No era un refugio de monstruos, sino un mausoleo de miserias humanas abandonadas al tiempo. La luz del día disipó los fantasmas de la noche, pero trajo consigo la crudeza de la suciedad acumulada, las telarañas que colgaban como velos de novia podridos y el olor rancio de la madera que se descomponía lentamente. María se levantó con el cuerpo dolorido por la dureza del suelo, sintiendo el frío de la mañana en sus huesos, y se obligó a comer un pedazo de pan duro que guardaba en su baúl, masticando mecánicamente mientras observaba la puerta de la habitación trasera con una mezcla de recelo y una curiosidad mórbida que empezaba a germinar en su pecho. Sabía que no podría vivir allí, que no podría llamar a ese lugar hogar, si no enfrentaba lo que se escondía detrás de esa madera arañada. Con el estómago un poco más lleno, pero con el corazón todavía galopando, María se armó de valor, empuñando un viejo cuchillo de cocina que había traído consigo más como herramienta que como arma, y se acercó a la puerta que la había aterrorizado horas antes. A la luz del día, los arañazos en el marco de la puerta parecían aún más profundos y desesperados, marcas verticales que sugerían que alguien había intentado abrirla o mantenerla cerrada, con una fuerza nacida del pánico absoluto. La madera estaba fría al tacto, impregnada de una humedad pegajosa que le dio náuseas, pero María empujó la hoja entreabierta con el pie, negándose a tocarla con las manos, y la puerta cedió con un gemido prolongado de las bisagras oxidadas, revelando la oscuridad estancada del cuarto que había permanecido sellado durante años. El aire que salió de la habitación era denso y sofocante, cargado de polvo suspendido que brillaba en los rayos de luz que se filtraban por las rendijas de las tablas de la pared. No había monstruos agazapados en las esquinas, solo el desorden caótico de una vida interrumpida bruscamente, congelada en el instante de una huida o de un final trágico. Una cama estrecha con un colchón de paja destripado dominaba el centro, con las sábanas amarillentas revueltas y manchadas de algo oscuro que el tiempo había convertido en color óxido. Había ropa tirada por el suelo, prendas de hombre carcomidas por las polillas y una silla volcada cerca de una pequeña mesa de trabajo, como si quien hubiera estado sentado allí se hubiera levantado de un salto, derribándola en su prisa por escapar de algo que no le dio tiempo ni a mirar atrás. María entró despacio, conteniendo la respiración para no inhalar el polvo que sabía a ceniza y a abandono, y sus pies descalzos sintieron la textura irregular del suelo de madera, diferente a la tierra batida de la sala principal. Sus ojos recorrieron cada detalle: un plato roto en una esquina, una bota solitaria cubierta de moho, y sobre la mesa, un tintero seco y una pluma de ave partida por la mitad.
Todo gritaba urgencia, todo susurraba violencia contenida, pero lo que más le llamó la atención no fue lo que estaba a la vista, sino lo que faltaba. No había objetos de valor, ni dinero, ni herramientas útiles. La casa había sido despojada de todo lo que pudiera venderse, excepto de sus secretos, que parecían impregnar las paredes mismas como una mancha invisible que nadie se había molestado en limpiar. Mientras avanzaba hacia la mesa para inspeccionar el tintero, una de las tablas del suelo cedió ligeramente bajo su peso con un crujido hueco que resonó diferente al resto de la habitación. María se detuvo, retrocedió un paso y volvió a pisar el mismo lugar. La madera se hundía unos milímetros, suelta, no por el deterioro natural, sino porque no estaba clavada como las demás. Se arrodilló, ignorando la suciedad que manchaba su vestido de luto, y pasó los dedos por los bordes de la tabla, sintiendo una corriente de aire frío que subía desde abajo, un aliento gélido que olía a tierra húmeda y a secretos enterrados. Con la punta de su cuchillo, hizo palanca en el borde de la madera, aplicando fuerza hasta que los clavos flojos cedieron y pudo levantar la tabla, revelando un hueco oscuro y estrecho excavado en la tierra debajo de los cimientos. El corazón le latía en la garganta mientras acercaba la cara al agujero, esperando encontrar ratas o serpientes anidadas en la oscuridad, pero lo que vio fue un bulto envuelto cuidadosamente en hule negro, atado con cordel de cáñamo que, sorprendentemente, no se había podrido del todo. No era un tesoro de oro ni joyas. María lo supo por el peso al sacarlo. Era algo denso y rectangular, protegido con un celo que hablaba de la importancia de su contenido más que de su valor material. Con manos temblorosas, cortó el cordel con el cuchillo y desenvolvió las capas de hule grasiento que habían mantenido la humedad a raya, revelando un libro grueso con tapas de cuero desgastado, con las esquinas dobladas y el lomo agrietado por el uso constante. Abrió el libro con una delicadeza reverente, temiendo que las páginas se deshicieran en polvo entre sus dedos, pero el papel era de buena calidad, grueso y amarillento, cubierto de una caligrafía apretada y nerviosa, escrita con una tinta que había pasado del negro al sepia con los años. En la primera página una fecha, 1832, y debajo un nombre que le resultaba vagamente familiar, el nombre de un tío abuelo del que su padre hablaba en susurros cuando creía que los niños no escuchaban, Tobías Ferreira. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tobías era el loco de la familia, el hombre que se había aislado en el monte y del que decían que había perdido el juicio buscando algo que no existía, muriendo solo y olvidado en esta misma tapera. La primera entrada no hablaba de locura, sino de una lucidez aterradora. Hoy se cumplen 4 años desde que llegué a este infierno voluntario, leyó María, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba la letra temblorosa. Me llaman loco, me miran con pena cuando bajo al pueblo, pero ellos son los ciegos. No es una maldición lo que habita estas tierras, nunca lo fue. Es algo mucho peor, algo humano y podrido. Es la codicia. María levantó la vista del diario, sintiendo que las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre ella. La codicia. Esa palabra resonó en su mente, conectando con su propia desgracia, con la avaricia de los acreedores que le habían quitado todo, con la frialdad del mundo que la había empujado a este exilio. Tobías no estaba loco, estaba huyendo, o quizás estaba protegiendo algo. Siguió leyendo, pasando las páginas con avidez, saltándose párrafos enteros manchados por la humedad para llegar a las entradas finales, escritas con trazos más erráticos y profundos, como si la mano que sostenía la pluma estuviera luchando contra un temblor incontrolable. La he encontrado, sé dónde está la prueba, decía una entrada fechada pocos días antes de su supuesta muerte natural. Está donde el río lame la tierra roja, bajo la mirada del caballo de piedra. Si muero aquí no será por enfermedad, será porque ellos saben que lo sé. Quien encuentre esto, que sepa que la herencia no es la casa, la herencia es la verdad.
María cerró el libro de golpe al escuchar un ruido afuera, el crujido de una rama seca rompiéndose bajo un peso que no era el del viento. Se quedó inmóvil, abrazando el diario contra su pecho, comprendiendo de repente que el suspiro de la noche anterior no era de un fantasma, sino de la casa misma advirtiéndole que el pasado no estaba muerto. Estaba ahí afuera, esperando. María del Carmo apagó la vela de un soplido seco y se fundió con la oscuridad, apretando el cuchillo contra su pecho hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras sus oídos intentaban filtrar el sonido del viento para encontrar de nuevo aquel crujido revelador. No hubo más ruidos, solo el silencio hostil del monte que parecía contener la respiración junto con ella, pero la certeza de que no estaba sola se había instalado en sus entrañas como un parásito frío y persistente. Pasó el resto de la noche acurrucada en el rincón más alejado de las ventanas, con el diario de su tío Tobías escondido entre los pliegues de su ropa, sintiéndose no como la dueña de una propiedad, sino como una intrusa en un juego peligroso cuyas reglas desconocía por completo. Vigilada por ojos invisibles que conocían cada grieta de aquel jacal mejor que ella. Cuando el sol finalmente se atrevió a despuntar sobre las crestas de la sierra, bañando el paisaje con una luz cobriza que no lograba calentar el aire, María se obligó a moverse, impulsada por una sed que le había dejado la boca con sabor a polvo y hierro. Sabía que no podía quedarse encerrada allí para siempre. Si quería sobrevivir, tenía que dominar el miedo y reclamar el terreno, o al menos encontrar el agua que el diario prometía. Salió al exterior con cautela, entrecerrando los ojos ante la claridad, y vio por primera vez la extensión de su herencia, un pedazo de tierra salvaje y olvidado, donde los mezquites y los huizaches habían devorado los antiguos surcos de cultivo, creando un laberinto de espinas y ramas retorcidas que parecían defender el secreto enterrado bajo sus raíces. Caminó hacia donde el terreno descendía, guiada por el instinto y por el leve rumor de agua que el viento traía a ráfagas, avanzando entre la maleza alta que le arañaba las piernas a través de la tela gastada de su falda. El aire olía a tierra mojada y a resina de pino, un aroma limpio que contrastaba con la podredumbre de la casa, y por un momento María se permitió sentir una pizca de esperanza, una conexión primitiva con aquella tierra que, a pesar de su hostilidad, estaba viva y palpitante. Fue entonces cuando el camino se abrió abruptamente, y ante ella apareció el río, un cauce estrecho pero vigoroso de aguas turbias que bajaban con fuerza desde la montaña, lamiendo las orillas de arcilla roja, tal como Tobías había descrito en sus últimas líneas de lucidez. María se arrodilló en la orilla, lavándose la cara con el agua helada que le devolvió el aliento, y mientras se secaba con el rebozo, sus ojos recorrieron la orilla opuesta buscando la señal, el hito que marcaría el inicio de su verdadera búsqueda. No tardó en encontrarlo. A unos 50 metros río arriba, una formación rocosa se alzaba entre los árboles, una piedra gris y desgastada por la erosión que con la luz de la mañana incidiendo de costado, se asemejaba inquietantemente al perfil de una cabeza de caballo, con el hocico apuntando hacia la tierra roja de la orilla. El corazón le dio un vuelco. No era una metáfora de un viejo loco, era un mapa físico, una instrucción precisa dejada por un hombre que sabía que su tiempo se agotaba. Se acercó a la formación rocosa con pasos lentos, sintiendo que estaba profanando un terreno sagrado o maldito, y al llegar a la base de la piedra, notó que la tierra a su alrededor no era uniforme. Había depresiones en el suelo, montículos de arcilla removida que ya estaban cubiertos de hierba nueva, cicatrices en el paisaje que indicaban que alguien había estado cavando allí, buscando desesperadamente lo que ella ahora sabía que estaba escondido. No eran agujeros recientes, quizás tenían meses o años, pero eran la prueba irrefutable de que la historia de la locura de Tobías era solo una cortina de humo para ocultar una búsqueda frenética y fallida, una cacería de tesoros que probablemente le había costado la vida. María estaba a punto de agacharse para inspeccionar uno de los agujeros cuando un sonido metálico, claro y distinto, rompió la quietud de la mañana,
proveniente del otro lado del río. Se agazapó instintivamente detrás de la roca del caballo, espiando entre los matorrales, y vio emerger de entre los árboles a 3 jinetes que avanzaban al paso, con la arrogancia de quienes se saben dueños de todo lo que pisan. El hombre que iba en el centro montaba un caballo negro de pura sangre, un animal magnífico que contrastaba con la pobreza del entorno, y vestía con una elegancia rural calculada, traje de charro oscuro, sombrero de ala ancha bordado en plata y una pistola con cacha de nácar brillando en el cinto. Era el comendador Augusto Travasos, el cacique de la región, un hombre del que María había oído hablar en susurros temerosos en el pueblo, dueño de haciendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y, al parecer, interesado en aquel pedazo de tierra estéril que nadie más quería. Los hombres se detuvieron en la orilla del río, a escasos metros de donde ella se escondía, y el comendador señaló con un látigo hacia la tapera que se veía a lo lejos, en la colina, diciendo algo que el viento se llevó antes de que María pudiera entenderlo. Sin embargo, el tono de su voz era inconfundible. Era un gruñido de posesión, una orden seca que hizo que sus acompañantes asintieran y llevaran las manos a sus rifles. María sintió el pánico subir por su garganta como bilis, comprendiendo de golpe la magnitud del peligro en el que se encontraba. No se trataba de fantasmas ni de maldiciones antiguas, sino de hombres de carne y hueso con armas y codicia, hombres que no dudarían en aplastar a una viuda solitaria si se interponía en su camino. Observó cómo el comendador giraba su caballo y clavaba la mirada directamente en la formación del caballo de piedra, sus ojos oscuros barriendo la zona con una sospecha casi palpable, como si pudiera oler el miedo de María escondida tras la roca. Por un segundo eterno, pareció que la había visto, que iba a cruzar el río y arrastrarla fuera de su escondite, pero finalmente escupió al suelo, dio media vuelta y se alejó al galope, seguido por sus secuaces, dejando tras de sí una nube de polvo y una amenaza silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. Esperó hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo antes de atreverse a salir, con las piernas temblando tanto que apenas podía sostenerse en pie, y corrió de regreso a la casa con la sensación de tener una diana pintada en la espalda. Al entrar y trancar la puerta con la tranca de madera podrida, María se dejó caer contra la pared, respirando agitadamente, y sacó el diario de su tío una vez más, leyéndolo con una nueva comprensión desesperada. Tobías no había muerto por enfermedad, y su familia no había huido por fantasmas. Todos habían sido piezas desechables en el juego de aquel hombre que acababa de ver, un juego donde la tierra roja y el caballo de piedra eran el tablero, y ella, sin saberlo, acababa de convertirse en el obstáculo final. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía presagiar sangre, María tomó una decisión nacida no del valor, sino de la falta de opciones. No podía huir, no tenía a dónde ir ni dinero para llegar. Si se quedaba quieta, vendrían por ella tarde o temprano, así que su única oportunidad era encontrar lo que Tobías había escondido antes que ellos, usar ese secreto como escudo o como arma. Con el cuchillo en una mano y el diario en la otra, miró hacia el río a través de la ventana sin cristales, sabiendo que esa noche, bajo la protección de las sombras, tendría que volver al lugar del caballo de piedra y cavar hasta que sus manos sangraran o hasta que la verdad saliera a la luz. La noche descendió sobre el valle como un telón de terciopelo negro y asfixiante, borrando los contornos de los árboles y transformando el río en una serpiente de obsidiana que susurraba advertencias ininteligibles contra las piedras de la orilla. María esperó hasta que la luna quedó oculta tras un banco de nubes densas para salir de la casa, llevando consigo una pala oxidada que había encontrado en el cobertizo trasero y el cuchillo fajado a la cintura como un talismán de acero frío. El aire nocturno estaba cargado de humedad y del canto ensordecedor de las cigarras, una sinfonía monótona que servía para encubrir el ruido de sus pasos sobre la hojarasca seca, aunque cada crujido bajo sus pies descalzos le parecía un disparo de cañón
en el silencio del monte. Avanzó con el corazón en la boca, sintiéndose pequeña y vulnerable en la inmensidad de la noche, guiada únicamente por la memoria del terreno y por la silueta fantasmagórica de la piedra con forma de caballo que se recortaba débilmente contra el cielo estrellado. Al llegar a la base de la formación rocosa, María se detuvo un momento para escuchar, girando la cabeza hacia todos lados como un animal acorralado, intentando distinguir entre los sonidos naturales de la selva y cualquier indicio de presencia humana. No había nada, solo el viento moviendo las copas de los árboles y el fluir incesante del agua, así que clavó la pala en la tierra roja con una determinación nacida de la desesperación, rompiendo la superficie compacta donde había visto las marcas de excavaciones anteriores. La tierra estaba dura, entrelazada con raíces viejas que se resistían a ceder, y el esfuerzo físico pronto le hizo sudar a pesar del frío, una capa pegajosa que se mezclaba con el polvo y la suciedad. Cavó con furia, ignorando el dolor en sus hombros y las ampollas que empezaban a reventarse en sus manos, impulsada por la imagen de los ojos codiciosos del comendador y por la certeza de que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Minuto tras minuto, la pila de tierra a su lado crecía, pero el agujero seguía devolviendo solo piedras y raíces muertas, burlándose de su esfuerzo con la indiferencia de la naturaleza ante el sufrimiento humano. La duda comenzó a reptar en su mente, insidiosa y cruel. ¿Y si Tobías realmente estaba loco? ¿Y si todo esto no era más que el delirio de un anciano solitario y ella estaba allí, cavando su propia tumba en medio de la nada, persiguiendo fantasmas mientras los vivos afilaban sus cuchillos para acabar con ella? Se detuvo para secarse el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos, y miró hacia la oscuridad del bosque con una mezcla de odio y súplica, pidiendo una señal, cualquier cosa que le dijera que no estaba perdiendo la razón en aquel lugar olvidado por Dios. Retomó la tarea con movimientos más lentos y pesados, el agotamiento empezando a cobrar su precio, y sus pensamientos volaron hacia su marido muerto, hacia la vida cómoda y segura que le habían prometido y que se había desmoronado tan fácilmente. Quizás ese era su destino, pensó con amargura, terminar como Tobías, consumida por la obsesión y la soledad, convertida en una leyenda triste para asustar a los niños del pueblo. Golpeó la tierra con rabia, descargando toda su frustración en un palazo vertical que se hundió profundamente, y el sonido que siguió no fue el golpe sordo contra la arcilla, sino un clank metálico y resonante que vibró a través del mango de madera hasta sus huesos, deteniendo su respiración en seco y congelando el mundo a su alrededor. María se quedó inmóvil, con la pala todavía clavada en la tierra, temiendo que el sonido hubiera alertado a alguien, que los hombres del comendador surgieran de las sombras, atraídos por el ruido antinatural del metal contra el metal. Esperó, contando los latidos de su propio corazón, pero el monte siguió con su indiferencia habitual. Solo un búho ululó a lo lejos, un sonido lúgubre que pareció confirmar su soledad. Con las manos temblorosas, se arrodilló en el barro y comenzó a escarbar con los dedos, apartando los terrones de arcilla húmeda con una urgencia febril, sintiendo bajo sus uñas la superficie fría y lisa de algo que definitivamente no era una piedra ni una raíz, algo manufacturado por el hombre y escondido con propósito. Poco a poco, a la luz tenue de la luna que se filtraba entre las nubes, emergió la tapa de una caja de hierro, corroída por el óxido pero intacta, de unos 40 centímetros de largo, enterrada a casi medio metro de profundidad. No era un cofre del tesoro de los cuentos, sino una caja de caudales antigua y robusta, del tipo que los hacendados usaban para guardar documentos importantes o la paga de los peones. María tuvo que usar la pala como palanca para liberarla de la succión del barro, gruñendo por el esfuerzo mientras el objeto pesado se resistía a salir de su tumba de tierra, como si la misma tierra se negara a soltar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente,
Con un tirón que le lastimó la espalda, la caja salió despedida hacia atrás, cayendo sobre la hierba con un golpe sordo. María se quedó mirando el objeto negro y sucio, respirando agitadamente, sintiendo una mezcla de triunfo y terror puro. Lo había encontrado. El legado de Tobías, la razón de su muerte y de la codicia del comendador, estaba allí, a sus pies, una caja de hierro que pesaba más que un hombre muerto. No se atrevió a abrirla allí, expuesta a la intemperie y a las miradas posibles. Sabía que tenía que volver a la seguridad relativa de la tapera, pero antes, con una precaución instintiva, se obligó a llenar el agujero nuevamente, alisando la tierra y cubriéndola con hojas secas y ramas, para ocultar cualquier rastro de su profanación nocturna. El regreso a la casa fue una tortura física y mental. La caja pesaba demasiado para cargarla cómodamente, así que tuvo que abrazarla contra su pecho, sintiendo el metal frío y húmedo traspasar la tela de su vestido y ensuciar su piel. Caminaba tropezando, con las piernas entumecidas, mirando por encima del hombro cada pocos pasos, convencida de que veía sombras moviéndose entre los árboles, siluetas de jinetes silenciosos que la seguían esperando el momento justo para atacar. Cuando finalmente alcanzó los escalones de la entrada, estaba al borde del colapso. Sus brazos gritaban de dolor y sus pulmones ardían, pero logró entrar, patear la puerta para cerrarla y dejar caer la caja sobre la mesa con un estruendo que hizo temblar la llama de la vela que había dejado encendida. A la luz vacilante de la vela, la caja parecía un artefacto alienígena en medio de la pobreza de la habitación, un bloque de sombras sólidas cubierto de tierra roja. Tenía un candado de hierro pesado cerrando el pasador frontal, oxidado hasta el punto de parecer una sola pieza con el cuerpo de la caja. María no tenía llave ni tiempo para sutilezas. Buscó en la cocina una piedra grande que usaba para trancar una ventana y con una violencia nacida de la adrenalina, comenzó a golpear el candado. Golpe tras golpe, el metal viejo gemía y se deformaba, soltando lascas de óxido que saltaban por el aire, hasta que finalmente, con un crujido seco, el arco del candado se partió. María soltó la piedra, se limpió las manos en la falda y, conteniendo el aliento, levantó la pesada tapa de hierro. No hubo brillo de oro, ni destellos de joyas antiguas que iluminaran su rostro cansado. El interior estaba forrado con terciopelo podrido y contenía un paquete grueso, envuelto en piel de venado tratada con aceite para repeler el agua. Al desenvolverlo, encontró un legajo de papeles oficiales con sellos de lacre real, mapas dibujados a mano con tinta indeleble y en el fondo una carta doblada dirigida a quien tenga la sangre o el valor para reclamar lo que es justo. María desdobló el primer documento, una escritura de propiedad fechada en 1810, y al leer la descripción de los linderos, sus ojos se abrieron desmesuradamente. La tapera no era solo el jacal y el terreno baldío. Las escrituras originales abarcaban más de 2000 hectáreas, incluyendo las tierras fértiles que hoy, según todos sabían, formaban el corazón de la hacienda del comendador Travasos. María del Carmo permaneció sentada ante la mesa durante horas, con la mirada clavada en aquellos papeles que quemaban como brasas entre sus dedos, mientras su mente intentaba procesar la magnitud del robo que se había perpetrado contra su sangre durante décadas. No se trataba simplemente de tierras baldías o de un refugio para una viuda desesperada. Las escrituras detallaban linderos que abrazaban valles enteros, fuentes de agua y bosques madereros que ahora eran el orgullo ilegítimo de la hacienda La Esperanza, el dominio feudal del comendador Travasos. La rabia comenzó a desplazar al miedo en su pecho, una indignación fría y dura que nacía al recordar la arrogancia del hombre en el río, su oferta miserable por la tapera y la forma en que la había mirado, como si ella fuera un insecto molesto en su inmaculada propiedad, cuando en realidad él era el parásito engordado con la herencia de los Ferreira. Con la primera luz del alba tiñendo de gris las ventanas, María comprendió que la casa ya no era un escondite seguro, sino una trampa mortal si aquellos documentos eran descubiertos allí por los hombres del comendador.
Volvió a envolver el legajo con el hule y la piel de venado, atándolo con tiras rasgadas de su propia enagua para asegurarlo contra su cuerpo, bajo la ropa, sintiendo el paquete como una segunda piel que pulsaba al ritmo de su corazón acelerado. Enterró la caja de hierro vacía en el mismo agujero del suelo de la habitación trasera, clavando las tablas con una piedra envuelta en trapos para amortiguar el ruido, borrando cualquier rastro de su hallazgo nocturno con una meticulosidad nacida de la paranoia, pues sabía que si registraban la casa, el vacío debía parecer absoluto. Se lavó la cara con el agua estancada de un balde, frotándose las mejillas para devolverles algo de color y alisándose el cabello con los dedos, intentando componer una imagen de dignidad que ocultara el terror y el cansancio que la consumían. No podía permitirse parecer una loca o una vagabunda al llegar al pueblo. Tenía que ser la dueña legítima, la señora de la tierra, aunque sus zapatos estuvieran rotos y su vestido llevara el polvo del camino impregnado en el tejido. Se miró en el reflejo de un cristal roto y vio unos ojos que ya no eran los de la mujer sumisa que había llegado llorando bajo la lluvia. Eran ojos oscuros y febriles, endurecidos por la verdad y por la promesa silenciosa que le había hecho al espíritu de su tío Tobías, recuperar lo que era suyo o morir intentándolo. El camino hacia el pueblo de San Miguel fue un calvario de nervios tensos, donde cada sombra de los árboles parecía la silueta de un jinete al acecho y cada graznido de cuervo sonaba como una señal de alerta entre espías invisibles. María caminaba rápido, con la cabeza baja pero los sentidos agudizados, sintiendo el peso de los documentos contra sus costillas como un recordatorio constante del peligro que corría al llevar la prueba del delito a la luz pública. El sol de media mañana caía a plomo sobre el camino polvoriento, levantando ondas de calor que distorsionaban el horizonte, y el paisaje seco y espinoso del monte parecía observarla con indiferencia, testigo mudo de una injusticia que llevaba demasiado tiempo echando raíces en aquella tierra sedienta de ley. Al entrar en las calles empedradas de San Miguel, la atmósfera cambió. El silencio del monte fue reemplazado por el murmullo de la vida cotidiana, el repique de las campanas de la iglesia y el olor a tortillas y leña quemada. Sin embargo, María se sentía más expuesta allí que en la soledad de la tapera. Consciente de las miradas curiosas que la seguían desde los portales y las ventanas, juzgando su viudez y su pobreza sin saber que caminaba con una fortuna pegada al vientre. Se dirigió directamente a la oficina del notario, una construcción de adobe encalado con una placa de bronce oxidada junto a la puerta, ignorando el cansancio de sus piernas y el hambre que le rugía en el estómago, impulsada únicamente por la necesidad de validar su hallazgo antes de que fuera demasiado tarde. La oficina del licenciado Bento olía a tinta rancia, tabaco viejo y papel amontonado, un santuario burocrático donde el tiempo parecía avanzar a un ritmo diferente, marcado por el rasgueo de las plumas y el paso lento de las moscas. El notario, un hombrecillo calvo con lentes de montura de alambre que le agrandaban los ojos acuosos, la recibió con una mezcla de sorpresa y desdén, reconociéndola como la viuda problemática que había heredado la ruina de los Ferreira. «¿A qué ha venido, señora?», preguntó sin levantar la vista de sus legajos, con ese tono de superioridad que usan los hombres de leyes con los desposeídos. «Si es para vender la tapera, le advierto que los trámites cuestan más de lo que vale esa pila de escombros». María no respondió con palabras. Cerró la puerta de la oficina con el pasador, ignorando la mirada alarmada del licenciado, y comenzó a desabrocharse los botones superiores de su vestido para extraer el paquete que llevaba oculto. Lo depositó sobre el escritorio de caoba con un golpe sordo, desenvolviendo el hule con manos que ya no temblaban, hasta revelar el cuero antiguo y los sellos reales que brillaban bajo la luz que entraba por la ventana alta. «No he venido a vender escombros, licenciado», dijo con una voz ronca pero firme que llenó la pequeña habitación. «He venido a registrar la verdadera extensión de mi herencia, y le sugiero que mire bien antes de decirme que no vale nada». El notario ajustó sus lentes y acercó la nariz a los documentos, extendiendo el mapa dibujado a mano y leyendo las escrituras originales con un escepticismo
que se fue transformando lentamente en una palidez mortal. Su respiración se volvió agitada mientras pasaba las páginas, verificando las fechas, las firmas y los sellos de la corona española que validaban la propiedad mucho antes de que el país cambiara de nombre y de dueños. El silencio en la oficina se volvió denso, casi insoportable, roto solo por el sonido del papel crujiendo bajo los dedos nerviosos del hombre, que finalmente se quitó los lentes y miró a María con una expresión de absoluto terror, como si acabara de ver un fantasma o una sentencia de muerte sobre su propio escritorio. «Señora, ¿tiene usted idea de lo que es esto?», susurró el licenciado Bento, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «Estos linderos... Esto abarca todo el Valle del Río Verde. Incluye los pastizales del norte, el bosque de pinos y la casa grande de la hacienda La Esperanza». Se pasó un pañuelo sucio por la frente sudorosa, mirando hacia la puerta cerrada con paranoia. Si estos papeles son legítimos y por la firma del virrey parecen serlo, entonces el comendador Travasos no es dueño de nada. Está viviendo en su tierra, señora. Está cultivando sus campos y engordando su ganado en una propiedad que pertenece a los Ferreira desde hace 100 años. María asintió, sintiendo una satisfacción amarga al ver el miedo en los ojos de un hombre que representaba la ley. «Lo sé, y quiero que inicie el proceso de recuperación inmediata». El notario soltó una risa nerviosa, casi histérica, y negó con la cabeza frenéticamente. «Usted no entiende, mujer. Esto no es un asunto de leyes, es un asunto de sangre. El comendador ha matado por mucho menos que esto. Si él se entera de que usted tiene estos papeles, no llegará viva al juicio. Él es la ley aquí, él pone y quita jueces. Usted tiene en sus manos una bomba, no una herencia». María recogió los papeles con calma, volviendo a guardarlos contra su cuerpo. «Entonces tendré que buscar justicia donde él no pueda comprarla», dijo, y salió a la calle, sintiendo que acababa de declararle la guerra al diablo en su propio infierno. Al salir de la oficina del licenciado Bento, el sol del mediodía golpeó a María del Carmo con la fuerza de un mazo invisible, pero el verdadero calor que sentía provenía de las miradas que parecían quemarle la nuca mientras caminaba por la calle principal de San Miguel. El pueblo, que antes le había parecido indiferente, ahora se sentía como una jaula llena de ojos expectantes, donde el silencio de los zaguanes y las sombras de los portales ocultaban susurros sobre la viuda loca que había desafiado el orden natural de las cosas. Apretó el paso, sintiendo el roce áspero del paquete de documentos contra su piel sudorosa, cada paso resonando en el empedrado como un redoble de tambor que anunciaba una guerra para la que no tenía ejército ni armas, solo un pedazo de papel viejo y una voluntad forjada en la desesperación. No se detuvo ni siquiera cuando el tendero de la esquina, un hombre que solía saludarla con desdén, la observó con una curiosidad nueva y depredadora, como si el olor del peligro que la rodeaba hubiera despertado un instinto morboso en la comunidad. El camino de regreso a la tapera fue un viaje a través de un paisaje que había cambiado sutilmente. El monte ya no era solo soledad y espinas, sino un territorio hostil que parecía cerrarse a su alrededor, cómplice del hombre que se creía su dueño. El polvo se levantaba en remolinos asfixiantes, cubriendo su ropa negra de una capa grisácea que la hacía parecer un espectro vagando entre los vivos, y el canto de las cigarras se transformó en un zumbido eléctrico que le taladraba los oídos, impidiéndole pensar con claridad. Cada crujido de las ramas secas la hacía girar la cabeza con el corazón en un puño, esperando ver la silueta del jinete negro recortada contra el cielo. Pero por ahora solo la acompañaba su propia sombra alargada y el peso aplastante de saber que había cruzado una línea de la que no había retorno posible. Al llegar al refugio precario de su herencia, la casa la recibió con su habitual frescura húmeda y olor a encierro, pero esta vez María no sintió miedo de los fantasmas del pasado, sino de la fragilidad de aquellos muros de adobe frente a la violencia de los hombres. Cerró la puerta y atrancó las ventanas con tablas viejas y clavos oxidados que encontró en el suelo,
fortificando su posición con la urgencia de quien espera un asedio inminente, convirtiendo la tapera en una trinchera solitaria en medio de la nada. Sabía que los papeles no podían quedarse con ella. Si la atrapaban, se los quitarían y desaparecerían para siempre junto con su cuerpo en algún barranco olvidado, así que buscó un nuevo escondite, lejos de la casa y del agujero en el suelo que ya había sido profanado, eligiendo el hueco de un viejo mezquite hueco en el límite del patio trasero, donde las avispas habían construido un panal que serviría de guardián natural. La tarde se consumió en una espera agonizante, donde el tiempo pareció estirarse y retorcerse como el humo de la vela que María encendió al caer la noche. Se sentó en la silla coja, frente a la puerta cerrada, con el cuchillo sobre las rodillas y el oído pegado a la madera, escuchando cómo el mundo exterior se sumía en las tinieblas. No tuvo que esperar mucho. Poco después de que la luna quedara oculta por las nubes, el sonido rítmico y pesado de cascos golpeando la tierra rompió el silencio, acercándose con una lentitud deliberada y arrogante que no buscaba sorprender, sino aterrorizar. No eran uno ni dos caballos, era un grupo, una cabalgata de sombras que rodeó la casa, deteniéndose justo frente a la entrada con el resoplido de las bestias y el crujir del cuero de las monturas, llenando el aire nocturno. «Buenas noches, viuda Ferreira», resonó la voz del comendador Travasos, grave y burlona, atravesando la madera podrida de la puerta como si fuera papel. «Sé que estás ahí, temblando como una rata en su agujero. Sal, tenemos negocios que discutir». María sintió que el miedo le helaba las entrañas, pero una furia fría, heredada quizás de aquel tío Tobías que había muerto protegiendo sus verdados, la impulsó a ponerse de pie. No abrió la puerta. No les daría esa satisfacción, pero se acercó a la ventana tapiada y habló a través de las rendijas, con una voz que, para su propia sorpresa, no tembló. «Esta es mi propiedad, señor Travasos, y usted está invadiendo tierra privada. Lárguese antes de que la ley se entere». Una risa seca y colectiva respondió desde el exterior, seguida por el sonido de un fósforo encendiéndose. A través de la grieta, María vio el rostro del comendador iluminado brevemente por la llama de un cigarro, sus rasgos duros marcados por una diversión cruel. «¿La ley? Yo soy la ley en estas tierras, mujer. Esos papeles que le mostraste al notario son papel mojado si no hay nadie vivo para reclamarlos». El humo del cigarro se coló por la ventana, acre y sofocante. «Te haré una última oferta, por generosidad cristiana. Véndeme la propiedad por 100 pesos y te pago el pasaje para que te vayas lejos, donde nadie sepa tu nombre. Recházala, y esta casa vieja tiene la mala costumbre de incendiarse con facilidad en la temporada seca». «No venderé, ni por 100 ni por 1.000.000», respondió María apretando el mango del cuchillo hasta que le dolió la mano. «Estas tierras están manchadas con la sangre de mi familia, y no voy a dejar que usted siga engordando con nuestro sacrificio. Sé lo que hizo. Sé lo que pasó con Tobías». El silencio que siguió fue denso y peligroso, cargado de una violencia contenida que parecía vibrar en el aire. El comendador espoleó su caballo, acercándolo tanto a la pared que María pudo oler el sudor del animal y el perfume caro del hombre. «Entonces prepárate, viuda, porque los accidentes ocurren cuando uno menos lo espera, y aquí en el monte nadie oye los gritos». Los jinetes se alejaron al galope, dejando tras de sí el eco de sus amenazas y el olor a queroseno derramado cerca de la puerta, una advertencia clara de que la próxima visita no sería para hablar. María se dejó caer al suelo, temblando incontrolablemente ahora que la adrenalina la abandonaba, sintiéndose más sola y pequeña que nunca frente a un poder que parecía omnipotente. ¿Qué podía hacer ella, una mujer sola, contra un hombre que poseía el pueblo, la ley y la fuerza bruta? Las lágrimas de impotencia comenzaron a brotar, calientes y amargas, nublándole la vista y ahogándole el sollozo en la garganta, mientras la oscuridad de la casa parecía cerrarse sobre ella como un ataúd. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta trasera, un toque rítmico y discreto,
muy diferente a los golpes autoritarios de los hombres del comendador. María se paralizó, con el cuchillo en alto, preguntándose si sería una trampa, si habrían vuelto para terminar el trabajo en silencio. «Abre, niña», susurró una voz cascada y antigua desde el otro lado, una voz de mujer que sonaba como el crujir de las hojas secas. «No tengas miedo de los viejos, ten miedo de los que tienen dientes de oro. Abre, que traigo hierbas para el susto y verdades para tu guerra». María, impulsada por un instinto que no sabía explicar, desatrancó la puerta trasera y se encontró con una figura menuda envuelta en un rebozo negro, una anciana de rostro arrugado como un mapa de la sierra, que la miraba con ojos que brillaban con una inteligencia feroz. «Soy Sebastiana», dijo la anciana, entrando sin pedir permiso y cojeando hacia la mesa para depositar un morral de tela. «Fui la lavandera de tu tío Tobías y la única que le cerró los ojos cuando lo encontraron frío. El comendador cree que estás sola, pero se olvida de que las piedras de este pueblo tienen memoria, y nosotras, las viejas, somos las que guardamos los rencores». Se sentó con una familiaridad inquietante y sacó un frasco de aguardiente y unas ramas de ruda. «Si quieres ganarle al diablo, María del Carmo, no puedes pelear con sus armas. Necesitas al pueblo que él ha pisoteado, y yo sé dónde están enterrados todos sus huesos». Sebastiana sirvió 2 copas de aguardiente, con manos que, a pesar de la edad, no derramaron ni una gota, y mientras el líquido ámbar ardía en la garganta de María, la anciana comenzó a desenrollar el pergamino invisible de la historia oculta del pueblo. No habló de leyes ni de decretos, sino de personas de carne y hueso, del herrero al que el comendador le rompió las manos por reclamar el pago de un trabajo, de la familia de campesinos que fue expulsada de sus tierras ancestrales bajo la amenaza de fuego, y de las mujeres que, como María, habían quedado viudas misteriosamente cuando sus maridos se negaron a vender sus parcelas a precios de miseria. La tapera no era solo una casa vieja, era el epicentro de un dolor colectivo que había permanecido en silencio por miedo, una herida abierta que supuraba en la memoria de San Miguel, y que ahora, con la llegada de una heredera que se negaba a doblar la rodilla, comenzaba a palpitar con la posibilidad de una cura o de una venganza definitiva. Esa misma noche, bajo el amparo de una luna que jugaba a esconderse tras las nubes de tormenta, María y Sebastiana salieron de la casa convertidas en sombras sigilosas, iniciando una procesión clandestina por los jacales más humildes de la periferia. El aire olía a tierra mojada y a humo de leña pobre, y en cada puerta que tocaban, el recibimiento era una mezcla de terror y asombro al ver a la viuda de la tapera acompañada por la matriarca de los recuerdos. No hacían falta gritos ni discursos. Sebastiana simplemente señalaba a María y decía: «Ella tiene los papeles que prueban que el diablo es un ladrón», y esa frase era suficiente para encender una chispa en los ojos cansados de los hombres y mujeres que habían vivido agachando la cabeza, transformando la resignación en una curiosidad peligrosa que era el primer paso hacia la rebelión. La primera parada fue en la choza de Jerónimo, el antiguo capataz de la hacienda que había sido despedido y difamado por saber demasiado sobre los límites reales de las tierras. El hombre, ahora un espectro consumido por el alcohol y la amargura, escuchó a María leer las escrituras a la luz de un candil de aceite, y mientras las palabras resonaban en la habitación de barro, sus manos callosas comenzaron a temblar, no por el vicio, sino por la emoción de ver confirmada la verdad que le había costado su vida. «Yo vi cómo movían los mojones de piedra por la noche», confesó con voz ronca, escupiendo la vergüenza al suelo. «Vi cómo el padre del comendador le pagaba al juez para borrar los registros. Si usted va a pelear, señora, yo no tengo nada que perder más que el miedo, y ese ya se me acabó hace mucho». Con cada visita, el ejército de los desposeídos crecía, no en armas, sino en testimonios y voluntades. La tapera, antes evitada como un lugar maldito, se convirtió en las noches siguientes en el cuartel general de una conspiración silenciosa. Los vecinos llegaban de uno en uno, deslizándose por el monte para no ser vistos, trayendo consigo no solo sus historias de abuso,
sino también pequeñas ofrendas de comida, leña y herramientas, tejiendo una red de solidaridad alrededor de María que la protegía más que cualquier muro de piedra. Ella escuchaba cada relato, cada injusticia, y sentía cómo su propia causa dejaba de ser personal para convertirse en el estandarte de todo un pueblo, cargando sobre sus hombros no solo la memoria de Tobías, sino el futuro de todas aquellas almas rotas. Sin embargo, Sebastiana, con su pragmatismo brutal, sabía que la buena voluntad no detenía las balas ni convencía a los jueces corruptos de la región. «Necesitamos a alguien que hable el idioma de las serpientes mejor que ellos», sentenció una madrugada, mientras contaban las monedas escasas que habían logrado reunir entre todos. «Aquí en San Miguel, la justicia es ciega porque el comendador le compró los ojos, pero en la ciudad capital, en Ouro Branco, hay hombres jóvenes con hambre de gloria que odian a los caciques viejos». Habló de un tal doctor Eduardo, un abogado que había ganado fama defendiendo a mineros contra las grandes compañías, un hombre que aceptaba pagos en tierra o en honor, y María supo que tenía que hacer un último viaje, el más peligroso de todos. Dejar la tapera significaba dejar su fortaleza desprotegida, pero quedarse quieta era esperar a que el comendador cumpliera su amenaza de incendio, así que, confiando el cuidado de la casa a Jerónimo y a Sebastiana, María partió antes del amanecer, escondida en el fondo de una carreta de heno que se dirigía al mercado de la ciudad. El viaje fue un tormento de polvo y saltos que le magullaron el cuerpo, con el sol castigando la lona que la cubría y el miedo constante de ser descubierta en algún control de caminos, aferrada a su paquete de documentos como si fuera un hijo recién nacido. Durante 2 días, vio el paisaje cambiar de la aridez del monte a los valles verdes, hasta que las torres de las iglesias de Ouro Branco aparecieron en el horizonte, prometiendo una civilización que podía ser su salvación o su tumba definitiva. La ciudad era un monstruo ruidoso de calles empedradas y gente apresurada que no miraba a los ojos, un laberinto donde una viuda de campo podía desaparecer sin dejar rastro. Pero María caminó con la cabeza alta, guiada por las instrucciones precisas de Sebastiana. Encontró el despacho del doctor Eduardo en un edificio antiguo con balcones de hierro forjado y tuvo que enfrentarse a la mirada despectiva de un secretario que intentó impedirle el paso por su aspecto humilde. «Dígale que traigo la caída de la hacienda La Esperanza en mi bolso», dijo María con tal autoridad que el hombre desconcertado la dejó pasar, abriendo las puertas a una oficina llena de libros de leyes que olían a cuero y a esperanza racional. El doctor Eduardo resultó ser un hombre joven, de mirada intensa y gestos nerviosos, que escuchó la historia de María sin interrumpirla, paseándose por la habitación mientras fumaba un cigarrillo tras otro. Cuando ella desplegó los mapas y las escrituras reales sobre su escritorio, el abogado se detuvo en seco, pasando los dedos por los sellos con una reverencia casi religiosa. «Esto es dinamita pura, señora Ferreira», murmuró, con una sonrisa afilada que no era de alegría, sino de anticipación de la batalla. «Si estos linderos son correctos, el comendador no es más que un ocupante ilegal en su propia mansión. Pero usted sabe que él no se dejará quitar la corona sin derramar sangre. Está dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso signifique poner la ciudad entera en su contra». «Ya estoy en su contra, doctor, y él en la mía», respondió María, firmando el acuerdo de representación con una mano firme que sellaba su destino. Eduardo aceptó el caso a cambio de una parte de las tierras recuperadas, entendiendo que el verdadero valor del juicio no era el dinero, sino el precedente histórico que sentaría en la región. Prepararon la estrategia legal durante toda la noche, redactando denuncias que serían enviadas directamente al Tribunal Superior, saltándose a las autoridades locales compradas, creando una tormenta de papel que caería sobre San Miguel antes de que el comendador pudiera siquiera cargar su pistola. El regreso al pueblo fue diferente. María ya no se sentía una fugitiva, sino una mensajera de la fatalidad que volvía para enfrentar al dragón en su cueva. Al llegar a la tapera, encontró que Sebastiana y los vecinos
No solo habían vigilado, sino que habían limpiado el terreno alrededor de la casa, cortando la maleza alta para evitar emboscadas y creando un perímetro de seguridad visible. El aire estaba cargado de una electricidad estática, esa calma tensa que precede a los huracanes, y esa misma noche, un mensajero a caballo dejó una nota clavada en el poste de la entrada con un cuchillo. No había palabras, solo el dibujo tosco de una cruz sobre una tumba. La última advertencia de un hombre que sentía cómo el suelo, que creía suyo, comenzaba a temblar bajo sus pies. María del Carmo no arrancó el cuchillo clavado en el poste de la entrada. Lo dejó allí, vibrando bajo el viento seco, como un monumento a la brutalidad que se avecinaba y como un recordatorio constante para cualquiera que cruzara el umbral de que la diplomacia había muerto antes de nacer. El metal brillaba bajo el sol implacable con un destello maligno, y la cruz toscamente dibujada en la nota de papel parecía mirar a María con la promesa de un final violento, pero en lugar de amedrentarse, ella sintió que ese gesto desesperado confirmaba la debilidad de su enemigo. El comendador Travasos, acostumbrado a que sus susurros fueran órdenes, ahora tenía que recurrir a gritos silenciosos de amenaza, porque sabía que el suelo legal se estaba desmoronando bajo sus botas de cuero fino, y ese conocimiento le daba a María una armadura de frialdad que la protegía más que las paredes de adobe de su refugio asediado. La verdadera tormenta se desató 3 días después, no con truenos ni relámpagos, sino con la llegada de una diligencia oficial escoltada por guardias de la capital, trayendo consigo el peso aplastante de la burocracia que el dinero local no podía sobornar. El alguacil del Tribunal Superior, un hombre de rostro pétreo que no conocía ni temía al cacique de San Miguel, atravesó las puertas de la Hacienda La Esperanza portando una orden judicial que quemaba como hierro candente, una citación para responder por fraude de tierras y una medida cautelar que congelaba cualquier venta o movimiento de los activos del comendador. El pueblo entero contuvo el aliento, observando desde las esquinas cómo el poder intocable de Travasos era desafiado por primera vez por un pedazo de papel sellado que había nacido de la tenacidad de una viuda y la astucia de un abogado lejano. La reacción dentro de la hacienda fue visceral y explosiva, como si una bestia herida hubiera sido acorralada en su propia guarida. Los sirvientes que huyeron esa tarde contaron en susurros aterrorizados cómo el comendador había destrozado su despacho, arrojando muebles contra las paredes y gritando maldiciones que hicieron temblar los candelabros de cristal. El olor a licor derramado y a tabaco rancio impregnaba la casa grande, mezclado con el hedor del miedo de sus subordinados, pues Travasos comprendió en ese instante de furia impotente que su red de influencias locales era inútil contra la maquinaria judicial de la capital. Ya no se trataba de intimidar a una mujer pobre, se trataba de salvar su imperio de una demolición legal que amenazaba con dejarlo en la calle, desnudo de poder y fortuna. Sin embargo, una bestia acorralada es infinitamente más peligrosa que una libre, y la represalia contra el pueblo no se hizo esperar, cayendo sobre San Miguel como una plaga bíblica de silencio y escasez. Las tiendas controladas por los socios del comendador cerraron sus créditos a cualquiera que hubiera sido visto cerca de la tapera. El pozo comunal amaneció vigilado por hombres armados que racionaban el agua con miradas hostiles, y un clima de paranoia se instaló en las calles, dividiendo a los vecinos entre aquellos dispuestos a resistir y los que preferían agachar la cabeza para sobrevivir. María sentía el peso de la culpa cada vez que veía a una madre regresar con el cántaro vacío o a un hombre sin trabajo, pero Sebastiana le recordaba con dureza que esa miseria no era nueva, solo era más visible ahora que la máscara del patrón benevolente se había caído. La violencia latente finalmente estalló en una noche sin luna, cuando el olor a humo despertó a María de un sueño ligero y sobresaltado, un aroma acre a pasto seco y madera vieja ardiendo que le llenó la garganta de ceniza antes de que pudiera abrir los ojos. Salió al patio tosiendo, con el corazón desbocado, y vio lenguas de fuego lamiendo la cerca perimetral
que los vecinos habían levantado, avanzando peligrosamente hacia la estructura principal de la tapera, impulsadas por el viento nocturno. No fue un accidente. Vio las antorchas caer desde la oscuridad del monte, arrojadas por jinetes que no se atrevían a acercarse, cobardes que buscaban quemar la esperanza desde la distancia, iluminando la noche con un resplandor naranja y macabro que teñía el cielo de sangre. Pero el fuego, lejos de consumir la resistencia, la templó como el acero en la fragua. Antes de que las llamas pudieran tocar el techo de paja de la casa, Jerónimo y una docena de hombres y mujeres surgieron de las sombras con baldes de agua, mantas mojadas y palas, luchando contra el incendio con una coordinación silenciosa y feroz. María se unió a la línea, pasando cubos hasta que sus brazos ardieron de dolor, y su rostro quedó manchado de hollín y sudor, trabajando hombro con la gente que había decidido que su casa era también la de ellos. Cuando el último rescoldo fue apagado, dejando solo el humo gris y el olor a tierra quemada, nadie se fue. Se quedaron allí, de pie entre las cenizas, formando una muralla humana alrededor de la viuda, desafiando a la oscuridad con la certeza de que el fuego ya no les daba miedo. Al día siguiente, el doctor Eduardo llegó en persona al pueblo, su figura urbana y pulcra contrastando violentamente con el escenario rural y ahumado, pero su presencia física fue el golpe definitivo que obligó al juez local a salir de su escondite. En una escena que quedaría grabada en la memoria colectiva de San Miguel, el abogado, acompañado por María y un grupo de vecinos armados con herramientas de labranza, marchó hasta la plaza principal y clavó una copia de la orden de desalojo en la puerta del juzgado, exigiendo a gritos que la ley se cumpliera o que el juez renunciara por incompetencia. La multitud se congregó en silencio, observando el espectáculo de la justicia desafiando al poder, y por primera vez en décadas, el comendador, que observaba desde el balcón de su club social al otro lado de la plaza, no bajó a dispersarlos, paralizado por la evidencia pública de su propia vulnerabilidad. El cruce de miradas entre María y Travasos, a través de la plaza soleada, fue más violento que cualquier disparo. Ella, sucia de hollín, con el vestido rasgado y el cabello revuelto, se mantenía erguida con una dignidad real que ninguna riqueza podía comprar, mientras él, impecable en su traje de lino blanco, parecía encogerse bajo el peso del desprecio colectivo. Él vio en los ojos de ella no solo a la mujer que quería destruir, sino al fantasma de Tobías y de todos los que había pisoteado, regresando para cobrar una deuda que el dinero no podía pagar. En ese momento de humillación pública, cuando el pueblo dejó de bajar la vista ante su presencia, Travasos comprendió que había perdido la batalla legal y moral y que solo le quedaba una última carta, la más sangrienta y desesperada de todas. Esa tarde, los espías de Sebastiana trajeron noticias que helaron la sangre. El comendador había vaciado su caja fuerte y había enviado a sus capataces a reclutar hombres a los pueblos vecinos, no trabajadores, sino pistoleros, mercenarios sin nombre ni escrúpulos que cobraban por bala y no hacían preguntas. Ya no buscaba un accidente ni un incendio intimidatorio. Estaba reuniendo un pequeño ejército privado para una incursión final, una limpieza total que borraría a María, a los papeles y a cualquier testigo de la faz de la tierra esa misma noche. La ley tardaría días en enviar refuerzos desde la capital. Para cuando llegaran, la tapera no sería más que un montón de escombros humeantes y cadáveres anónimos justificados como invasores de propiedad. La noche cayó con una pesadez de plomo, y la tapera se transformó en una fortaleza improvisada. Las ventanas fueron bloqueadas con muebles pesados, se distribuyeron las pocas escopetas de caza y los machetes afilados entre los hombres de Jerónimo, y las mujeres y los niños fueron enviados a esconderse en las cuevas del cerro. María se quedó en el centro de la sala principal, limpiando y cargando un viejo revólver que Sebastiana le había puesto en las manos, sintiendo el frío del metal como una extensión de su propia voluntad. El silencio del monte era absoluto, sin grillos ni viento, un vacío sonoro que gritaba la inminencia de la muerte, y mientras esperaba el primer disparo,
María del Carmo supo que esa noche no defendía una herencia, sino su derecho a existir en un mundo que había intentado borrarla. El primer disparo no sonó como un estruendo, sino como un chasquido seco y cruel, similar a una rama rompiéndose bajo un peso insoportable, pero fue suficiente para hacer estallar el silencio artificial que envolvía la tapera. Una bala atravesó la madera podrida de la ventana tapiada, levantando una nube de astillas y polvo que golpeó el rostro de María, y en un instante el mundo exterior se convirtió en un caos de fogonazos y gritos guturales. Los mercenarios del comendador no buscaban táctica ni honor. Descargaban sus armas contra la casa de adobe con una ferocidad ciega, creando una lluvia de plomo que hacía saltar la tierra de las paredes y obligaba a los defensores a pegarse al suelo, respirando el polvo del piso que temblaba con cada impacto. María, con el revólver pesado entre las manos sudorosas, no disparó inmediatamente. Esperó, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado, recordando las palabras de Sebastiana sobre no desperdiciar munición en las sombras, mientras el olor a pólvora quemada comenzaba a filtrarse por las grietas, ácido y metálico, mezclándose con el terror sudoroso de los hombres y mujeres que rezaban y maldecían a su lado en la oscuridad. Jerónimo fue el primero en responder al fuego, asomando el cañón de su vieja escopeta por una rendija y soltando una descarga que iluminó la habitación con un relámpago naranja, arrancando un grito de dolor en la oscuridad del patio. Ese sonido humano, la confirmación de que los atacantes sangraban igual que ellos, rompió el hechizo de invencibilidad del enemigo. Los vecinos, armados con pistolas viejas y rifles de caza, comenzaron a disparar, convirtiendo la tapera en un erizo de fuego que escupía muerte hacia la noche. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de detonaciones y cristales rotos que impedía pensar, pero María se obligó a levantarse, arrastrándose hacia la ventana trasera donde vio, a la luz de los fogonazos, siluetas que intentaban flanquear la casa con antorchas encendidas, buscando prender fuego al techo de paja para obligarlos a salir como ratas ahumadas. Levantó el revólver, sintiendo el peso del acero como una extensión de su propia rabia, y apretó el gatillo. El retroceso le sacudió el brazo hasta el hombro y el estruendo le dejó un zumbido agudo en el oído, pero vio caer a uno de los hombres de la antorcha. No sintió remordimiento ni triunfo, solo una frialdad absoluta, una suspensión de la humanidad necesaria para sobrevivir. Afuera, la voz del comendador Travasos se elevaba por encima del estruendo, gritando órdenes furiosas, exigiendo que quemaran todo, que no dejaran piedra sobre piedra. Ya no era el terrateniente sofisticado de trajes blancos, era un demonio poseído por la destrucción, dispuesto a convertir su propio deseo en cenizas con tal de que nadie más lo tuviera. El fuego prendió en una esquina del techo y el humo comenzó a descender hacia el interior de la casa, una niebla asfixiante que hacía llorar los ojos y quemaba la garganta. La situación dentro de la tapera se volvió desesperada. El calor aumentaba rápidamente y el aire se volvía irrespirable, obligando a los defensores a cubrirse la boca con trapos húmedos mientras seguían disparando a ciegas hacia la oscuridad. «¡Nos van a quemar vivos!», gritó uno de los vecinos con la voz quebrada por el pánico, y por un momento la línea de defensa pareció a punto de romperse, con hombres mirando hacia la puerta trasera, considerando una huida suicida hacia el monte. María se giró hacia ellos, con el rostro manchado de hollín y los ojos brillando con una determinación febril, y gritó con una fuerza que superó el ruido de las balas: «¡Nadie sale! Si salimos nos cazan. Prefiero morir aquí, en mi tierra, que con un tiro en la espalda». Su voz, cargada de la autoridad de quien ya no tiene nada que perder, los ancló de nuevo a sus posiciones, recordándoles que esa no era una pelea por la vida, sino por la dignidad. Pero la munición se agotaba, y el fuego en el techo rugía con un hambre voraz, iluminando el patio con una claridad dantesca que exponía su posición. Los mercenarios, al ver las llamas crecer, dejaron de disparar y comenzaron a acercarse, riendo y gritando burlas, esperando el momento en que el calor hiciera salir a sus víctimas. María miró a Sebastiana,
que estaba sentada en un rincón rezando el rosario con una calma imperturbable, y sintió que el final estaba cerca. Había luchado, había resistido, pero la fuerza bruta del dinero y la violencia parecía haber ganado la última mano. Acarició el diario de Tobías, que seguía pegado a su cuerpo, y se preparó para morir defendiendo el umbral, decidida a llevarse al comendador con ella al infierno si tenía la oportunidad de verlo cara a cara una última vez. Fue entonces cuando el suelo comenzó a temblar de nuevo, no por las explosiones, sino por un estruendo rítmico y profundo que venía del camino principal, un sonido que hizo que los mercenarios se detuvieran y miraran hacia atrás con confusión. No eran caballos desordenados, era el sonido disciplinado de una tropa, acompañado por el toque agudo y claro de una corneta militar que cortó la noche como un cuchillo de plata. De la oscuridad emergieron jinetes uniformados, docenas de ellos, portando fusiles reglamentarios y estandartes del gobierno federal, liderados no por un general, sino por la figura civil y decidida del doctor Eduardo, que cabalgaba al lado del capitán de los rurales. La caballería no había llegado para salvar a una viuda, había llegado para imponer la autoridad del Estado sobre un cacicazgo que había desafiado abiertamente al Tribunal Superior. El cambio en la batalla fue instantáneo y brutal. Los mercenarios, leales solo al oro y no a la causa de Travasos, al ver los uniformes federales, rompieron filas y huyeron hacia el monte, abandonando sus armas y a su patrón en medio del caos. El comendador se quedó solo en el patio iluminado por el incendio, gritando traición y disparando su pistola al aire en un gesto de impotencia patética, mientras sus hombres desaparecían como humo en la ventisca. Los soldados rodearon la propiedad con una eficiencia profesional, desarmando a los pocos que intentaron resistir y sofocando el fuego con mantas y tierra, mientras el doctor Eduardo corría hacia la puerta de la tapera gritando el nombre de María, con el miedo de haber llegado demasiado tarde dibujado en su rostro pálido. María abrió la puerta, tosiendo y tambaleándose, y salió al porche humeante, con el revólver todavía en la mano y las piernas temblando por el alivio súbito que amenazaba con derrumbarla. El aire fresco de la noche golpeó sus pulmones como un regalo divino, y a través del humo vio como dos soldados forcejeaban con el comendador Travasos, quien, despojado de su caballo y de su sombrero, parecía un hombre pequeño y envejecido, gritando amenazas legales que ya no asustaban a nadie. Sus miradas se cruzaron por última vez, él con odio puro y ella con una lástima infinita, comprendiendo que el monstruo que había aterrorizado a la región no era más que un hombre asustado que había construido un castillo sobre cimientos robados. El amanecer encontró a San Miguel transformado. El sol se levantó sobre un paisaje marcado por la batalla, con la tapera chamuscada y llena de agujeros de bala, pero aún en pie, desafiante y sólida en medio de la tierra roja. Los vecinos salieron de sus escondites, bajando del cerro y saliendo de las casas del pueblo, convergiendo en la propiedad no para saquear, sino para celebrar en silencio, tocando las paredes de la casa como si fuera un santuario milagroso. María, sentada en los escalones de la entrada con Sebastiana a su lado, observó cómo el alguacil encadenaba a Travasos para llevarlo a la capital y por primera vez en meses dejó caer el revólver al suelo y lloró, no de dolor, sino de una liberación tan profunda que le dolía el alma, sabiendo que la guerra había terminado y que la tierra, finalmente, había vuelto a quienes la amaban. Eduardo se acercó a ella, con el traje sucio y una sonrisa cansada, y le entregó un documento limpio que había sacado de su alforja, contrastando con la suciedad y la sangre de la noche. Se acabó, María. El juez supremo firmó la orden definitiva anoche. Travasos no solo pierde las tierras, va a juicio por intento de homicidio y sedición. La hacienda La Esperanza ya no existe. Todo esto, dijo abriendo los brazos hacia el valle que se despertaba bajo la luz dorada, todo esto es legalmente suyo, desde el río hasta la montaña. Usted es la terrateniente más rica de la región. María tomó el papel, lo miró un instante
y luego miró a los rostros cansados y esperanzados de Jerónimo, de las mujeres, de los hombres que habían sangrado por defender un techo que no era suyo. Sabía lo que tenía que hacer. María del Carmo se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la falda con un gesto lento y deliberado, y miró a los hombres y mujeres que la rodeaban, rostros curtidos por el sol y marcados por el miedo reciente, personas que habían arriesgado sus vidas no por un salario, sino por una idea de justicia que ella representaba. Rompió el silencio de la mañana con una voz que, aunque ronca por el humo, resonó con la claridad de una campana de iglesia, anunciando una decisión que cambiaría para siempre la historia de San Miguel. Esta tierra fue recuperada con papeles, es cierto, pero fue defendida con su sangre y su sudor, dijo mirando a los ojos a Jerónimo, a Sebastiana y a cada vecino presente. No he luchado contra un tirano para convertirme en otro. No voy a vivir en una hacienda enorme mientras ustedes viven en chozas. Estas 2000 hectáreas son demasiadas para una sola mujer, pero son suficientes para alimentar a todo un pueblo. Y allí mismo, sobre las cenizas aún calientes del combate, María rompió el ciclo feudal que había asfixiado a la región durante un siglo, prometiendo dividir la tierra entre quienes la trabajaban. La incredulidad inicial de los vecinos se transformó lentamente en una euforia silenciosa y profunda, una emoción que iba más allá de la alegría y tocaba las fibras de la dignidad humana recuperada tras años de servidumbre. En las semanas siguientes, con la ayuda legal del doctor Eduardo, que renunció a gran parte de sus honorarios contagiado por el espíritu del momento, se trazaron nuevos linderos y se entregaron títulos de propiedad a las familias que habían sido desposeídas, creando una comunidad de pequeños propietarios libres que trabajaban la tierra para sí mismos y no para enriquecer a un patrón ausente. La Hacienda La Esperanza fue desmantelada como entidad de poder. Su casa grande, símbolo de la opresión del comendador, fue convertida en una escuela y un almacén de granos comunal, donde los niños aprendían a leer las letras que sus padres nunca conocieron y donde el fruto del trabajo se guardaba para los tiempos de escasez, asegurando que nadie en el valle volviera a pasar hambre por capricho de un solo hombre. La Tapera, aquel jacal miserable que nadie quería y que había sido el epicentro de la resistencia, no fue abandonada ni demolida. María decidió quedarse allí, reparando el techo quemado y fortificando las paredes de adobe, transformándola en un hogar sencillo pero lleno de vida, con flores creciendo, donde antes solo había maleza espinosa y una puerta que siempre permanecía abierta para quien necesitara consejo o refugio. El lugar que todos evitaban por miedo a los fantasmas se convirtió en el corazón palpitante de la nueva comunidad, un sitio de peregrinación donde se contaban las historias de la Noche del Fuego y donde el respeto no se exigía con látigos, sino que se ganaba con memoria. Sebastiana vivió sus últimos años allí, sentada en el porche en una mecedora nueva, vigilando el horizonte con una sonrisa satisfecha, sabiendo que podía morir en paz porque había visto caer al diablo y levantarse a una reina campesina. Con el paso de los años, el valle del Río Verde floreció de una manera que la codicia del comendador nunca hubiera permitido. Los campos, antes explotados hasta el agotamiento, se volvieron verdes y productivos bajo el cuidado de manos amorosas, y el ganado pastaba libre en laderas que ya no tenían cercas de alambre de púas. María del Carmo envejeció con la gracia de los árboles fuertes. Su cabello negro se volvió de plata, y su rostro se llenó de arrugas que eran mapas de todas las batallas ganadas y perdidas, pero sus ojos nunca perdieron el brillo febril de aquella noche en que decidió desenterrar la verdad. Nunca se volvió a casar, pues decía que estaba casada con la tierra y con la causa, pero nunca estuvo sola. Se convirtió en la madre simbólica de una generación que creció sin saber lo que era bajar la cabeza ante un cacique, niños que corrían por los caminos gritando su nombre con alegría y no con temor. El comendador Travasos murió en una prisión húmeda de la capital, olvidado y arruinado, consumido por la bilis de su propio rencor, sin que nadie en San Miguel derramara una lágrima por su partida.
Su nombre se convirtió en una advertencia, un cuento de miedo para enseñar a los niños que la avaricia es un veneno que termina por devorar al que lo porta. En cambio, la figura de Tobías Ferreira fue rehabilitada. Sus restos fueron exhumados del cementerio de pobres y enterrados con honor cerca del río, bajo la sombra del caballo de piedra que había guardado su secreto, con una lápide que no hablaba de locura, sino de visión y coraje. María visitaba su tumba cada semana, llevando flores silvestres y sentándose a conversar con el viento, agradeciéndole al viejo tío loco por haberle dejado la herramienta más poderosa de todas, la verdad escrita en papel y sangre. A veces, en las tardes de tormenta, cuando el cielo se ponía negro y el trueno rodaba por las montañas como en aquella primera tarde de su llegada, María se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el camino, recordando a la mujer aterrorizada y solitaria que había sido, arrastrando un baúl lleno de miserias bajo la lluvia. Se maravillaba de la extraña alquimia del destino, que había disfrazado la mayor bendición de su vida con la máscara de una maldición, obligándola a atravesar el infierno para encontrar su propio paraíso. Entendió que la tapera no había sido un castigo, sino una prueba, un crisol diseñado para quemar todo lo que era débil en ella y dejar solo el oro puro de su carácter, revelando una fuerza que ni ella misma sabía que poseía hasta que no tuvo otra opción que usarla. La leyenda de la viuda de la tapera se extendió más allá de las fronteras del estado, inspirando a otros pueblos a cuestionar los límites de sus propias jaulas y a buscar en los papeles viejos y en la memoria de los ancianos las armas para defenderse. María recibía cartas de lugares lejanos, escritas por mujeres solas, por campesinos despojados, pidiendo consejo o simplemente agradeciendo su ejemplo. Y ella respondía a cada una con la misma paciencia con la que había remendado su vida, sembrando semillas de rebelión y esperanza en tierras lejanas que nunca pisaría. Su vida se convirtió en un testimonio de que el poder real no reside en el dinero o en las armas, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo el mundo te empuja para que caigas. Cuando la muerte finalmente vino a buscarla, muchas décadas después, no llegó como un jinete oscuro y violento en la noche, sino como una amiga suave que la encontró durmiendo en su silla favorita frente a la puesta de sol, con el diario de Tobías descansando sobre su regazo. El funeral de María del Carmo fue el evento más grande que la región había visto jamás. No hubo pompas fúnebres contratadas ni carruajes negros de lujo, sino un río interminable de personas que caminaron desde los rincones más lejanos del valle, cubriendo su ataúd de madera sencilla con montañas de flores del campo, hasta que la madera desapareció bajo un manto de colores vivos. No lloraban por una patrona perdida, sino por una libertadora, cantando canciones viejas que hablaban de tierra y libertad mientras la devolvían al suelo que ella había amado tanto. Hoy, si uno viaja a San Miguel del Cerrado y pregunta por la tapera, los lugareños no señalan una ruina, sino una casa museo mantenida con amor impecable por los descendientes de aquellos que lucharon esa noche. El agujero bajo el suelo de la habitación trasera sigue allí, abierto y vacío, como un recordatorio de que los tesoros más grandes no son los que se guardan, sino los que se sacan a la luz para ser compartidos. El silencio que una vez habitó la casa ha sido reemplazado por el sonido del viento entre los árboles frutales y las risas de los niños que visitan el lugar para aprender su historia. Un sonido que María, desde donde quiera que esté, seguramente escucha con una sonrisa eterna. Porque al final, la historia de María del Carmo nos enseña que no existen lugares malditos, solo lugares olvidados que esperan el coraje de alguien dispuesto a limpiarlos de sombras. Nos enseña que la soledad puede ser el maestro más duro, pero también el más efectivo, y que a veces lo que parece el final del camino es solo el principio de una leyenda. El verdadero monstruo nunca estuvo debajo de la casa ni en el bosque oscuro. El monstruo era el miedo a enfrentar la injusticia, y una vez que ese miedo muere, hasta la tierra más estéril puede dar frutos de esperanza. ¿Y tú? ¿Has escuchado una historia parecida a esta donde vives?
Cuéntamelo aquí en los comentarios.